Descifrando el código. El ratón de los huevos de oro. En mis manos tengo la materia que ha creado la increíble variedad de seres vivos desde el comienzo de la vida en la Tierra. Se llama ácido desoxirribonucleico, o ADN, y contiene las instrucciones necesarias para crear una ballena o una araña, un roble o un ser humano. Esto es ADN puro y puede hallarse en cualquier parte de todo ser vivo. Ahora estamos empezando a descubrir los secretos del ADN, a descifrar su código. Y estos avances provocan grandes cambios en la ciencia y la medicina. Estas ovejas escocesas tienen aspecto de ovejas corrientes y se comportan como si lo fueran, pero no lo son. Algunas de ellas son en parte humanas. Escondido en el ADN que hace que estas ovejas sean ovejas, se encuentra una parte de ADN suplementaria, y este nuevo componente es humano, un gen humano. Son la vanguardia de una nueva y perturbadora ciencia, la ingeniería genética. En la actualidad, los ingenieros genéticos pueden trasladar genes según su voluntad de un organismo vivo a otro. No es ciencia ficción. Ahora somos capaces de rediseñar a todos los seres vivos. En 1961, cuando me gradué como geneticista, hacía pocos años que se había determinado la estructura básica del ADN. Recuerdo que un alumno me preguntó cuándo creía que se descifraría el código genético. Orgulloso de mis conocimientos, sentencié convencido: desde luego, no antes de que yo me jubile en el año 2001. Por aquel entonces no podía ni imaginar que vería el día en que se podría insertar una secuencia de ADN, un gen, en cualquier organismo. Qué equivocado estaba. La revolución de la ingeniería genética empezó hace 50 años, cuando se descubrió que el ADN era la clave de la vida. 10 años más tarde llegó la clave del funcionamiento del ADN, al descubrirse que es una espiral, una hélice doble, y que todas las instrucciones se controlan mediante un código de tan solo 4 letras, las iniciales de los 4 elementos químicos que se encadenan a lo largo de una secuencia de ADN. Ahora los científicos sabemos que se necesitan 6 billones de estas letras para codificar las instrucciones necesarias para crear y hacer funcionar una persona. Si escribiéramos sobre papel todas esas letras y las archiváramos dentro de cajones, nos haríamos una idea de la increíble cantidad de información que contienen nuestros genes. Hasta hace muy poco, este archivo era invisible, ilegible. Pero hoy día, la ciencia es capaz de abrir los cajones del archivo genético humano y está empezando a leer sus páginas. A leer, en las cadenas de cientos o incluso miles de letras que forman cada gen, las instrucciones para crear un ser humano.
Y ahora podemos hacer lo que siempre había parecido imposible. Podemos coger de nuestro archivo genético los genes que nos hacen humanos y trasladarlos a otros seres vivos. Para explotar esta tecnología se está creando una nueva industria. Uno de los aspectos más destacables de este nuevo poder que tenemos sobre nuestros genes es lo simples que son las herramientas. Margaret Henderson es profesora de ingeniería genética. Los alumnos llevarán a cabo un experimento que causó un gran revuelo cuando se propuso por primera vez hace 20 años. Se creía que el experimento podía ser tan peligroso que un prestigioso comité científico consideró la posibilidad de prohibirlo. Los alumnos trasladarán un gen de una especie a otra. Están recogiendo una bacteria común que normalmente vive en nuestro intestino, pero también puede crecer en un laboratorio. Se colocan las bacterias dentro de una probeta. A continuación, se añade ADN. ADN que podría provenir de cualquier organismo del planeta. El ADN de las bacterias y el foráneo se enfrían, después se calientan y a continuación se vuelven a enfriar. Mediante este simple proceso, algunas células bacterianas recogen el ADN foráneo y empiezan a tratarlo como si se tratara del suyo propio. Y esto significa que cumplirán las órdenes del ADN foráneo, es decir, harán lo que el ADN añadido les diga que deben hacer. Por este motivo, se han gastado tantos esfuerzos y dinero en la biotecnología, porque el ADN puede crear algunos productos muy valiosos, sobre todo fármacos. Las instrucciones que contiene el ADN se copian en primer lugar en una molécula mensajera. A continuación, el mensaje se traslada a una proteína. Así pues, si el ADN introducido dentro de la bacteria es humano, esto significa que la bacteria empezará a crear proteína humana. Y existen muchas proteínas humanas que pueden ser valiosísimas. El 14 de octubre de 1981, la perspectiva de nuevos métodos para elaborar fármacos desencadenó una jornada récord en Wall Street. Ese día entró en bolsa la primera empresa fundada para explotar la nueva tecnología genética. En una hora, el precio de salida se había triplicado. Había llegado el boom de la biotecnología. Para cultivar las células que contenían los nuevos genes humanos y obtener el producto humano, se precisaban complejas plantas de tubos y recipientes. La industria empezó a darse cuenta de lo poco eficiente que era el proceso. Tenía que existir un método mejor para crear proteína humana. Alan Smith, de la empresa Genzyme, fue uno de los primeros en considerar la posibilidad de introducir genes humanos en animales. Los animales podían ser fábricas vivas de proteínas humanas. Si planteáramos la pregunta, ¿dónde se hacen las proteínas en un animal vivo?, podríamos responder que se hacen en la sangre. También se hacen en la leche. Y la orina contiene cierta cantidad de proteínas. Pensamos en la orina como fuente de proteínas, pero la leche es sin duda la posibilidad más atractiva por ser muy accesible.
La leche no es solo accesible, sino que además se produce en grandes cantidades. La principal proteína de la leche es la caseína. La caseína está producida por un gen que solo actúa en las glándulas mamarias. Smith utilizó los instrumentos de la ingeniería genética, enzimas especiales, para extraer el gen de la caseína de los ratones y reemplazarlo con un gen humano. A continuación, el problema consistía en colocar la cadena de ADN manipulada en el lugar donde funcionaría, dentro de una glándula mamaria de un ratón. La única forma de conseguirlo era empezar tal como empieza un ratón, con un huevo fertilizado. Este es el proceso más delicado e incierto de la ingeniería genética. Los huevos de ratón fertilizados, cada uno de ellos más pequeños que una punta de aguja, se manipulan bajo el microscopio con precisos instrumentos quirúrgicos. Una pipeta de succión sujeta firmemente el huevo. A continuación, una aguja mucho más fina que un cabello perfora la membrana exterior del huevo y penetra en el núcleo de la célula, y a través de ella se inyectan varias copias del gen manipulado. El destino de todos estos genes humanos es completamente impredictible. La esperanza es que al menos uno o dos consigan hallar su lugar en el ADN del huevo de ratón. Alan Smith y su equipo inyectaron cientos de huevos de ratón. Tuvieron que revisar todos los huevos para comprobar si habían asimilado el nuevo gen, y solo había una forma de hacerlo. Reimplantamos los huevos en madres nodrizas y después nacieron los animales. Por supuesto, entonces tuvimos que preguntarnos si alguno de los animales que habían nacido contenían el ADN manipulado, inserido en su propio ADN. Solo unas cuantas crías de ratón contenían el ADN humano. La pregunta que surgía a continuación era, ¿producirían proteína humana en su leche? Lo hicieron. En realidad, la cantidad de material que conseguimos no fue muy importante, pero aquellos primeros animales sentaron precedente. Por primera vez, un animal no humano elaboraba una proteína humana. Pero como materia prima para una nueva industria, la leche de ratón presentaba claros inconvenientes. Lo que hacía falta era un animal más grande, un animal que produjera leche en abundancia. Alan Smith solicitó ayuda a la Universidad de Taft en los Estados Unidos, donde se consideró que la nueva tecnología podía ser una forma de revitalizar la decadente economía rural de la región. Como decano de la universidad, quería ayudar a Nueva Inglaterra a encontrar un nuevo tipo de agricultura, una agricultura inteligente que reemplazara la agricultura tradicional de esta región, basada en la producción de leche. Por desgracia, la industria lechera está en decadencia, de modo que queríamos conseguir otro animal cuya leche fuera valiosa por motivos diferentes a los tradicionales. Y los animales elegidos fueron las cabras. Producen mucha leche y el periodo de gestación dura 5 meses, aproximadamente la mitad que el de las vacas, lo cual es importante en el caso de una tecnología que no se sabe si ha funcionado hasta que nacen los animales. El gen humano que esperan trasplantar a las cabras sirve para obtener un medicamento utilizado para tratar los ataques cardíacos. Un par de días después de nacer se les hará la prueba para comprobar si tienen el transgen o no. Cuando identificamos a un animal transgénico, entonces tenemos que dejarlo crecer hasta que sea adulto. El gen humano que se ha inyectado en un huevo de cabra fertilizado produce una proteína que disuelve los coágulos sanguíneos que pueden provocar ataques cardíacos.
Este podría ser uno de los animales más valiosos que haya nacido nunca. Esperan que sea una cría transgénica. El fármaco que podría producir cuesta en la actualidad miles de dólares por dosis. Good girl. All black, huh? All black. Esta cría podría producir fármaco contra los coágulos sanguíneos por valor de millones de dólares a lo largo de su vida. Está a punto de nacer una segunda cría, pero esta vez podría ocurrir un desastre. La cría tiene la cabeza inclinada hacia atrás y si se tira demasiado de ella para sacarla, se le podría romper el cuello. Es un problema bastante común con que se encuentran los veterinarios y no tiene nada que ver con el hecho de que la cría contenga o no un gen humano. Pero la posibilidad de que esta cabra, en caso de nacer viva, produjera suficiente cantidad de fármaco para tratar a cientos de víctimas de ataques cardíacos hace que las apuestas económicas suban como la espuma. Come on, work it, work it. Get it. Now! La cría está bien. Y la madre también. Too hard. Unpredictable. Just unpredictable. Well, this is the first little guy, huh? Se separa a las crías de la madre y se las alimentará con biberón. Normalmente las madres asean y amamantan a los recién nacidos, pero estas cabras son potencialmente demasiado valiosas para correr el riesgo de un contagio de enfermedad de madre a hijo. Dos días después, se realizaron las pruebas para determinar si las crías contenían ADN humano. Fueron negativas. Después de todo, no son más que cabras corrientes. Roma no se construyó en un día. Nuestras mentes sabían que podía ocurrir, pero nuestros corazones no querían creerlo. Es un trabajo que requiere una paciencia infinita y mucha atención a todos los detalles. Y la ley de Murphy se cumple una y otra vez. Mientras el equipo estadounidense seguía luchando contra la ley de Murphy, en otros lugares la tecnología estaba resultando rentable. Edimburgo, la sede de una empresa fundada por un ratón. El ratón fue creado por John Clark. Clark no solo añadió el valioso gen al ratón, sino que introdujo una secuencia más de ADN. Un día, en junio de 1990, después de haber manipulado cientos de ratones, realizó una prueba de laboratorio estándar al último. Su gen humano no solo funcionaba, sino que además producía unas cantidades de proteína humana sin precedentes. ¿Qué se puede hacer en una situación así cuando se ha conseguido un avance tan importante? Nos fuimos directamente al pub y lo enseñé a mis dos colegas que también estaban allí. De hecho, todo era aún muy reciente. Y me parece que la gente que había en el pub debió pensar que estábamos locos de remate, porque pedimos otra ronda para celebrar el logro. No pensábamos tanto que el logro era nuestro, sino más bien que era el logro de ese ratón concreto. Era un ratón fantástico. En esta parte del mundo, las ovejas son los animales que realmente cuentan. Se fundó una empresa para aplicar el logro del ratón de John Clark a las ovejas
y comercializar la producción de 2 proteínas humanas incluidas en su leche. Una de estas proteínas es la factor 9, utilizada en tratamientos contra la hemofilia. La otra proteína, llamada AAT, podría utilizarse para tratar una enfermedad pulmonar genética mortal. Algunas de las ovejas producen 30 gramos de proteína humana por cada litro de leche. La glándula mamaria es un sistema mamífero por definición y resulta ser una fábrica muy productiva. Ahora las ovejas son como pequeñas fábricas peludas y están haciendo un excelente trabajo. Esto es 1 litro de leche de una de nuestras ovejas transgénicas. Y si es la oveja que contiene 30 gramos por litro, esa es la cantidad de proteína que habría en este litro de leche. Así pues, en primer lugar, elaboran la fórmula química y después producen grandes cantidades. Y lo hacen muy barato. 30 gramos del producto principal de las empresas, el fármaco para tratar la enfermedad pulmonar, tiene un valor de 1000 libras. No es de extrañar que las empresas farmacéuticas estén encantadas con la perspectiva de que estas ovejas, en parte humanas, produzcan fármacos capaces de salvar vidas humanas y tan fácilmente y en tanta cantidad. Pero también hay una creciente oposición. A Michael Fox, de la asociación Humane Society, le preocupa la ética de trasladar genes de una especie a otra. Es alterar el orden de la creación. Y yo creo que hay algo muy sutil en el orden de la creación que no comprendemos plenamente y no deberíamos interferir en el camino de la madre naturaleza. Otros críticos son más contundentes. La policía afirma que aún no se puede relacionar el accidente con un incendio provocado en otro centro de investigación animal en Pennycook y las bombas colocadas. El objetivo de las bombas fue un laboratorio de investigación animal situado cerca de donde se desarrolla el proyecto de las ovejas. El incidente evidenció la oposición de muchas personas a lo que sin embargo parece ser otra forma de explotar a los animales que hemos descubierto los humanos. Por supuesto, nos preocupa la gente que tiene opiniones muy estrictas sobre el uso de animales, los llamados defensores de los derechos de los animales. Muchos de ellos creen firmemente que los animales no deberían utilizarse para nada. No deberíamos comerlos, no deberíamos coger su lana, no deberíamos obtener leche ni huevos de ellos. Y para la mayoría de esa gente no existe ningún argumento lógico aceptable. Luego también están otras personas a quienes les preocupa, y con todo derecho, la crueldad con los animales o el daño que se les pueda causar. Y con esas personas no tenemos ningún problema porque el proceso que utilizamos no causa ningún daño a los animales. Siguen siendo ovejas, se comportan como ovejas. La única diferencia es que tienen un diminuto gen humano en su interior, lo cual no puede causarles ningún daño. En cuanto a la gente de la calle, opina que si hacemos lo que hacemos con fines médicos para curar a la gente y no causamos ningún daño a las ovejas, no les parece un motivo de preocupación. So when I look around this room, I look at this room of experts who are narrowly circumscribed to a particular. En los Estados Unidos, Jeremy Rifkin es un activista afincado en Washington que afirma desde el nacimiento de la ingeniería genética que es peligrosa y es una forma de explotación. Es posible que los motivos de esta investigación sean muy honrados y respetables, pero la naturaleza intrínseca de la tecnología es la ingeniería. ¿Cuáles son los principios de la ingeniería? ¿Control de calidad? ¿Previsión de resultados? ¿Eficiencia? ¿Modelos de análisis cuantificables? Estos son principios de ingeniería. ¿Realmente queremos emprender un viaje en el que deberemos aplicar estos principios de ingeniería directamente a nuestra descendencia, a otros seres vivos, a las generaciones futuras? Por este motivo se llama ingeniería genética. No cabe duda que los seres vivos son diferentes de las máquinas inanimadas. Sin embargo, ahora tenemos instrumentos que nos permiten manipular seres vivos como si fueran máquinas inanimadas. Y esta es la pregunta que nos planteamos para las próximas 5 décadas. ¿Iniciamos un viaje que podría durar 500 años y que nos llevará a reducir la propia vida a modelos de ingeniería? Estas son las preguntas fundamentales. Las cuestiones éticas y morales que deben plantearse la industria de la biotecnología y los políticos en lugar de limitarse a tener en cuenta los beneficios y la ilusión de progreso. Creo que el problema se debe en parte a que mucha gente se ha dejado hipnotizar por la biotecnología, como si fueran víctimas de un hechizo tecnológico. Y muchos tecnócratas de alto nivel creen que es la base del nuevo orden mundial.
El hecho de que se introduzcan genes en ovejas o cabras inquieta a tanta gente porque parece que se estén violando las leyes de la naturaleza. Pero hace miles de años que trasladamos genes de una especie a otra, desde que los humanos empezamos a criar animales. Criamos animales domesticados como ovejas, cabras o vacas, seleccionando deliberadamente los genes que permiten una mayor producción de lana, leche o carne. Y hay un animal concreto que es el principal ejemplo de cómo hemos conseguido manipular genes desde mucho antes de la era de la biotecnología. Unos miles de generaciones de perros atrás, todos los perros eran lobos. Al criar perros con las características que se deseaban, como el tamaño, la forma o el carácter, los criadores han producido cientos de variedades diferentes. Pero siempre ha habido un límite. Todos los perros siguen siendo solo perros. Nunca hemos sido capaces de introducir en un perro el más mínimo rasgo de, por ejemplo, un gato. Ahora podemos hacerlo. Podemos poner los genes de un animal en otro y eso es lo inquietante. Este es Herman, que nació de un huevo fertilizado en el que se inyectó un gen humano. Cada una de sus células contiene, escondida entre sus 100.000 genes vacunos, el gen que produce proteína humana. Herman vive a cuerpo de rey en Holanda y es propiedad de una empresa con intereses holandeses y estadounidenses. Hemos invertido mucho dinero en este proyecto. Por el momento se han invertido $10 millones para el desarrollo de una tecnología de ganado transgénico y la obtención de resultados. Herman también representa el inicio de una nueva era en la industria de la producción de leche. Herman, por supuesto, no produce leche, de modo que se espera que transmitirá su gen humano a su descendencia. En mayo de 1992 nació Monique. Si ha heredado el gen humano, pronto Herman podría ser el fundador de una nueva variedad de vacas lecheras productoras de leche que contenga proteína humana. Pero esta proteína no será un fármaco capaz de salvar vidas. Este solo es el primer paso hacia el rediseño de la leche de vaca bajo pedido. No aumentamos la cantidad de leche que se produce, sino que cambiamos la calidad, haciendo leche que tendrá un contenido más bajo en colesterol o tendrá diferentes características nutricionales, de modo que será más adecuada para el consumo humano. A partir de ahora podremos jugar con un vaso de leche. Ya vemos una situación en la que dentro de 50 o 100 años existirán diferentes tipos de vacas que producirán diferentes tipos de leche muy especializada. Una de estas leches especializadas podría estar hecha con genes humanos para que se pareciera más a la leche humana. La leche humana se diferencia de la leche de vaca en muchos aspectos. Uno de los más importantes es que la leche materna contiene una sustancia llamada lactoferrina que ayuda a los bebés a superar infecciones. La leche producida por vacas que tuvieran el gen humano de la lactoferrina sería muy rentable en el mercado de la comida para bebés, que mueve billones de dólares. Y de hecho, el gen humano que posee Herman es el gen de la lactoferrina. Dentro de poco, su descendencia podría estar produciendo gran cantidad de litros. Y si podemos introducir en vacas el gen de la lactoferrina, ¿por qué pararnos aquí? En principio, las vacas podrían manipularse genéticamente para que produjeran leche tan humana como la nuestra. Y si los animales pueden fabricar leche humana, ¿qué más pueden hacer? Los donantes han de proporcionar millones de litros de sangre humana todos los años. En la era del SIDA, toda la sangre tiene que ser analizada para asegurar que no contenga el virus HIV.
En principio, existe una alternativa. El componente básico de la sangre que se necesita para transfusiones son los glóbulos rojos. Y el componente básico de nuestros glóbulos rojos es la hemoglobina, la molécula de color rojo encargada de recoger el oxígeno. La hemoglobina humana pura podría tener ventajas sobre la sangre entera en muchos casos de emergencia médica. El problema es dónde conseguirla. En la zona rural de Ohio existe una fábrica prototipo para producir hemoglobina humana. Paul Schmidt llega a trabajar a DNX, la empresa propietaria de la planta. Todo el mundo debe tomar precauciones especiales. Hey Mike. Hi Paul. How you doing? Fine. How are you? Congratulations on those transgenic No se puede permitir que ninguna enfermedad amenace la hemoglobina humana producida y almacenada dentro de las arterias y las venas de los cerdos. Esta es Wilhelmina. Es una cerda muy especial. Fue el primer cerdo transgénico que desarrolló DNX. Alrededor de un 10% o quizá más de su hemoglobina es pura hemoglobina humana. Wilhelmina es el producto de una idea muy simple, que puede existir un inmenso mercado lucrativo para la hemoglobina humana. Lo que teníamos que hacer era encontrar un método biotecnológico recombinante para producir hemoglobina humana a un coste razonable, de modo que se pudiera sacar provecho de una fuente libre de SIDA y hepatitis, y que se pudiera producir en cantidades ilimitadas, no requiriera pruebas de compatibilidad y que pudiera almacenarse en una estantería quizá hasta 2 años sin tener que guardarse en un entorno de congelación. Y lo que Wilhelmina ha demostrado es que probablemente podemos producirla a un precio razonable y conseguir que este logro esté a disposición de todo el mundo. Pigs know how valuable they are. I don't think this one sleeping right here does. Los cerdos son animales muy valiosos para el mundo de la sanidad. Se trata a diabéticos con insulina porcina desde hace más de 60 años. Hoy día los cerdos proporcionan válvulas cardíacas del ventrículo izquierdo para trasplantes a humanos. Y además el cerdo siempre ha sido un animal muy valorado. Pero hasta ahora nos hemos conformado con la versión porcina de lo que necesitábamos. DNX se ha propuesto hacer cerdos que nos proporcionen nuestra versión. En primer lugar, nuestros científicos supusieron, y después se comprobó acertadamente, que si se manipulaba genéticamente un cerdo con hemoglobina humana, como la estructura y la función de la hemoglobina porcina son tan similares a las de la hemoglobina humana, se conseguiría un animal sano y se reproduciría de forma eficiente. Esto es muy importante porque se empieza con un solo cerdo transgénico fundador y los cerdos dan a luz a una camada de varias crías que alcanzan la madurez en un periodo relativamente corto de 6 meses. Por tanto, la cría es increíblemente rápida. Empezando con ese cerdo fundador, al cabo de 3 años podemos estar obteniendo producto por valor de $300 millones. En 4 años podemos obtener producto por valor de $1.000 millones. Entre DNX y una bonanza comercial se interponen muchos obstáculos. ¿La hemoglobina pura funcionará como sustituto de la sangre? ¿Cómo se puede garantizar por completo la seguridad de la hemoglobina humana producida por cerdos? ¿El nuevo gen interaccionará con los genes de los cerdos y se derivarán consecuencias imprevistas? Pero estas no son las únicas preguntas a las que se enfrentan las empresas que aspiran a implantar genes humanos en cerdos y otros animales. Actualmente ya criamos, engordamos y sacrificamos a cerdos por su tocino.
¿Habrá alguna diferencia si los criamos, engordamos y sacrificamos por su sangre? ¿O más bien por nuestra sangre producida inconscientemente por los cerdos? ¿Esta promesa de un sustituto de la sangre humana barato y libre de sida producido por los cerdos es otro triunfo para la tecnología y la empresa privada? ¿O es un ejemplo de cómo, a medida que adquirimos mayor poder sobre la vida, la degradamos? Utilizamos seres vivos como fábricas, fábricas que tienen que dar beneficios para recuperar la inversión hecha. Y la inversión en la industria de la biotecnología ha sido enorme. Esto significa que muy pronto tiene que empezar a vender sus productos en un mercado de gran alcance. Muchos de los primeros productos solo conseguirán un diminuto segmento de mercado. La proteína factor 9 para los coágulos sanguíneos es un buen ejemplo. Es increíblemente valiosa para las personas que la necesitan, pero no es probable que genere grandes ingresos. Así pues, ¿de dónde provendrán los beneficios? ¿De los productos que se desarrollan para vender a personas que no saben que los necesitan? Este otoño se pondrá a la venta en los Estados Unidos el primer tomate manipulado genéticamente. Normalmente se recogen verdes para que no se echen a perder antes de llegar al supermercado. El resultado podría ser un fruto más duradero, pero también menos gustoso. Los nuevos tomates contienen un gen que impide que se pudran. Pueden madurar de forma natural para que tengan buen sabor y duren más después de cosechados. La administración estadounidense ha decidido que no es necesario etiquetar todas las frutas y verduras manipuladas genéticamente. Margaret Mellon, de la Federación Nacional para la Vida Salvaje, lo considera alarmante. Hasta ahora sabíamos lo que había en un tomate, lo que hace que un tomate sea un tomate. Nuestra confianza se verá destruida por una tecnología que es capaz de poner un gen humano, un gen porcino, un gen de zanahoria o de una bacteria en este tomate. Ya no podremos confiar en el tomate del futuro del mismo modo. Este malestar por los cultivos manipulados genéticamente provocó una protesta que se inició en un lugar inverosímil, en uno de los restaurantes más selectos de Nueva York. El chef Rick Moonen se enorgullece de utilizar solo los ingredientes más frescos y de primera calidad, como estos tomates orgánicos. Mi primera reacción ante la ingeniería genética es que en realidad no hay necesidad alguna de interferir en lo que ha creado la madre naturaleza. ¿Por qué tenemos que mejorar los ingredientes con los que trabajamos desde hace millones de años? A diferencia de otras profesiones, como por ejemplo si vas a comprar unos zapatos, antes de comprarlos te los puedes probar. Pero en un restaurante compras comida prácticamente a ciegas. A eso se le llama confianza. Depositas tu confianza en la gente que te atiende ese día. Y en el mundo de la restauración quieres que tus clientes vuelvan. Y el único modo de conseguirlo es alimentando constantemente su confianza. Cuando empecé a hablar con otros chefs de Nueva York sobre lo que estaba pasando con los alimentos manipulados genéticamente, su reacción fue muy parecida a la mía. Para nosotros era un retroceso. Sentíamos que nos estaban relegando a una posición desde la que ya no seríamos capaces de responder a las dudas de nuestros clientes si esta tendencia se consolidaba en el futuro. Reuní a un grupo de chefs aquí en el Water Club y dimos una conferencia de prensa para dar a conocer nuestra postura. Rick Moonen ayudó a organizar el boicoteo de los chefs, pero la principal fuerza impulsora de la campaña es, de nuevo, Jeremy Rifkin, quien se dirige a los partidarios de la biotecnología. We do not accept your policy on genetically engineered foods. We will boycott these foods. We demand that they be tested. We demand that they be labeled. La ingeniería genética es la primera revolución tecnológica de la historia moderna que se discute antes de que se extienda. Muchos científicos están frustrados por este motivo. Están acostumbrados a gozar de libertad absoluta, a ser una pequeña élite que toma decisiones en nombre de los demás. Ahora tendrán que entender que esas tomas de decisiones deben compartirse. Tienen su papel como técnicos, pero el público será el árbitro último de qué tipo de tecnologías aprueban los políticos. Estoy a favor de tener en cuenta valores y consecuencias, pero sería como abrir la caja de Pandora, porque en este país nunca se ha hecho una cosa así.
Se puede argumentar que la introducción del refrigerador fue incorrecto porque dejó sin trabajo a los comerciantes de hielo. ¿Cuándo dejaremos de hacerlo? Es una pregunta difícil. Por este motivo, creo que estos temas, cuanto más se discutan, más se extenderá el reconocimiento de que en realidad tecnología y valores están entrelazados. Sin duda, la ingeniería genética permitiría que los alimentos fueran más fáciles de cultivar, transportar, almacenar e incluso, quién sabe, más gustosos y nutritivos. Tampoco hay duda de que un enérgico debate público debería preceder su llegada a los comercios y a nuestros platos. A pesar de sus prometedoras expectativas e inversiones que se elevan a miles de millones de dólares, lo cierto es que los frutos prácticos de la biotecnología son aún bastante modestos. Unos pocos alimentos, unos pocos fármacos. El principal problema técnico es que transferir un gen foráneo a una célula animal o vegetal sigue siendo aún una práctica no muy lograda. El proceso consiste en obtener muchas copias de un gen y repartirlas en los genes del huésped con la esperanza de que, con suerte, alguna se aloje en un lugar donde se adapte perfectamente. Lo que les gustaría a los ingenieros genéticos es ser capaces de deslizar el gen a un lugar predeterminado. Entonces, podrían poner genes en el lugar que desearan y empezar realmente a diseñar vida bajo pedido. Este poder de manipular genes con mucha más precisión se ha alcanzado ahora con el animal que lo empezó todo, el ratón. En la actualidad, es posible colocar genes foráneos en el ratón exactamente donde desee el ingeniero genético. Es más, se pueden eliminar con absoluta precisión los genes que el ratón ya posee. Esta ingeniería genética de precisión ha abierto las puertas a una nueva industria. Por ejemplo, se pueden crear ratones con enfermedades humanas. Esto simplificaría enormemente el diseño y el ensayo de nuevos fármacos y otros tratamientos. Y como antes, el ratón abre el camino y otros seres vivos le seguirán. Tal vez estemos en la antesala de una revolución en el tratamiento de muchas enfermedades. Muchas enfermedades que pueden provocar la muerte y que afectan a los principales órganos del cuerpo humano, el corazón, el hígado, los pulmones, los riñones, pueden curarse mediante un trasplante de órganos. Actualmente existen dos grandes obstáculos para los trasplantes de órganos: la falta de donantes y el problema del rechazo de órganos. En principio, ambos problemas podrían resolverse gracias al nuevo logro de la ingeniería genética. Los órganos principales de este cerdo son del mismo tamaño que los de un ser humano. Los cerdos no pueden utilizarse como donantes porque sus genes determinan que sus órganos sean porcinos. Nuestro organismo los rechazaría. Pero, ¿y si estos genes porcinos se reemplazaran con genes que determinaran que sus órganos fueran humanos? O incluso de una persona concreta, como usted o yo. Entonces, cuando necesitáramos un nuevo corazón o un nuevo riñón, se podría diseñar y crear genéticamente un cerdo que produjera un órgano hecho a medida para nosotros. Esta posibilidad aún es ciencia ficción, pero solo por el momento. En una granja de Inglaterra, cuya localización exacta se guarda en secreto, se crían cerdos para obtener órganos para trasplantes humanos. Esta es Astrid, nuestra transgénica. Y lo primero que debo decir sobre Astrid es que es una cerda. Una cerda perfectamente normal y sana, solo que es transgénica. Cuando solo era una célula, le inyectamos ADN que se incorporó a su genoma. No ADN humano, sino ADN producido a partir de una bacteria.
Como resultado de esa microinyección, Astrid produce una proteína muy especial en la superficie de sus células. Y esperamos y creemos que esa proteína nos permitirá engañar al sistema inmunitario humano. Estamos en la antesala de ser capaces de diseñar seres vivos por encargo. Ya lo estamos haciendo con nuestros parientes cercanos más humildes, introduciendo y suprimiendo genes a voluntad. ¿Cuántos genes humanos podríamos introducir antes de que este ratón se convirtiera en otra cosa? Ya no sería un ratón. Y lo que actualmente podemos hacer con un ratón, pronto podremos hacerlo con nuestros parientes aún más cercanos. Solo hay un 1 o 2% de diferencia entre nuestro ADN y el ADN de los chimpancés. Y de esa diferencia, probablemente solo tengan importancia unos pocos genes. ¿Dónde fijaremos la frontera? ¿Qué genes humanos no deberíamos trasplantar? ¿Y los genes que afectan a la inteligencia? ¿Algún día hallaremos alguno? A medida que desdibujamos las fronteras de la naturaleza, los imperativos tecnológicos y económicos se hacen difíciles de resistir. ¿Podremos controlar nuestra ambición antes de llegar a un punto sin retorno? Lo que hacemos con la vida que compartimos con nuestro planeta solo depende ahora de los límites de nuestra imaginación, y es de esperar que de nuestro buen juicio.